masterclass que desarrollamos para toda Latinoamérica a través de los canales institucionales de Lean Construction México. El día de hoy tenemos la grata fortuna de contar con una especialista de alto nivel. Estoy hablando de la doctora Paz Arroyo, quien el día de hoy nos va a platicar acerca de la toma de decisiones colaborativas en proyectos de construcción. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. A partir de este momento estamos dándole apertura al programa de transmisión online Lean Construction México Masterclass. Y en primera instancia me gustaría saludar a la doctora Paz Arroyo para corroborar que estamos conectados todos aquí presentes. Voy a dejar de compartir para poder platicar un poquito. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, muy contenta de estar aquí con ustedes. Así que eso, todo listo por aquí. Muy bien, muy bien. La verdad es un placer tenerte aquí. Conocemos de tu trayectoria y conocemos un poco de la expertise que tienes en este entorno de la construcción. Sabemos que eres originaria de Chile, pero que estás trabajando en Estados Unidos. Eso nos queda muy claro a todos. Por lo tanto, estamos ansiosos de conocerte, de conocer un poquito la experiencia que has tenido y que nos platiques acerca de este entorno colaborativo que nos estás proponiendo en tu charla. Adelante, si gustas, puedes compartir pantalla. Vamos a confirmar que todo se pueda ver perfectamente. Sí, ustedes me dicen. En este momento está cargando y ya podemos ver ahí el texto de... déjame confirmar por acá. Tomando decisiones colaborativas en proyectos de construcción. Adelante, Paz, bienvenida. Estás en tu casa. Tenemos 50-55 minutos para la transmisión. Yo regreso al final para una ronda de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias de nuevo Juan Francisco por la invitación. Muchas gracias a Lean Construction México y encuentro muy buena esta idea de los masterclass. Bueno, les voy a contar un poco sobre mí. Mi nombre es Paz Arroyo, soy Quality Leader de DPR Construction. Si bien, como dijo Juan Francisco, soy de Chile, trabajo en San Francisco, California. Mi focus en el grupo de calidad en DPR es en Learning and Development, todo lo que tiene que ver con desarrollar trainings para ayudar a los equipos de proyectos a tener mejores resultados en términos de calidad, y también muchas veces me toca ayudarlos con el tema de la toma de decisiones, porque eso también es parte de entender qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que está. Antes de trabajar con DPR Construction, trabajé como consultora en una empresa consultora que se llama Lean Project Consulting, que es una empresa muy reconocida en Estados Unidos porque fue fundada por Greg Howell, y Greg Howell fue uno de los fundadores de Lean Construction Institute en Estados Unidos, y también colaboró con Glenn para crear el Last Learner System. También trabajé como profesora en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, y ahí enseñé prácticas de gestión de construcción. Antes de eso también tuve la suerte de trabajar en Gensler en San Francisco, Gensler es una empresa de diseño de arquitectura. Entonces ahí también pude ver cómo ellos tomaban decisiones, y eso fue mientras hacía el doctorado en Berkeley. Y en mi doctorado lo que me enfoqué fue principalmente entender cómo se tomaban las decisiones y cómo podíamos ayudar a tomar mejores decisiones. También ahí cabe mencionar que mis advisors fueron la profesora Iris Tomelane y el profesor Glenn Ballard. Y bueno, también entre otras cosas, soy mamá de mellizos, y también tengo un marido que trabaja en la industria de la construcción. Bueno, eso sobre mí. Les quiero contar ahora, preguntar, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Cuál es el estado actual de la industria de la construcción en general? No solamente con toma de decisiones, y bueno, lo que hemos visto muchas veces y la razón por la que queremos ser
y aplicar Lean es porque hay muchas cosas que no están muy bien, que no es not great. Y estas tendencias son mundiales, no solo en Latinoamérica, sino que en todas partes, en Estados Unidos, comparado con otras industrias. La industria de la construcción tiene una baja productividad, tenemos muchas barreras contractuales, en el sentido de que nosotros trabajamos o para el mandante o para los que construyen o para los que diseñan, y la información está segregada. También hay baja participación de mujeres. En Estados Unidos es más o menos un 10%, no sé cómo será en México, y eso no ha cambiado dentro de los últimos 20 años, se ha mantenido bien parejo. También la industria de la construcción tiene un rol muy importante en combatir el cambio climático, todo lo que hacemos con nuestras infraestructuras, cómo se usa la energía y cómo se construye, en el fondo usa muchos recursos. Por lo tanto, también tenemos un desafío muy grande ahí, como industria. También es una industria que tiene muchos riesgos. Lamentablemente la industria de la construcción tiene, al menos en Estados Unidos, una de las industrias con la tasa de suicidio más altas, y eso obviamente lo hace riesgoso. Entonces tenemos, como bien me imagino que todos ustedes saben y están aquí, un desafío muy grande como industria. Bueno, y todos estos desafíos y todas estas cosas pasan. Tenemos, si bien, una oportunidad muy grande. Este es un ejemplo de un proyecto hospitalario, y la mayoría de las grandes oportunidades están en el diseño y en cómo nosotros decidimos que las infraestructuras que vamos a usar en el futuro van a funcionar, qué materiales usamos, qué layout usamos, dónde los construimos, cómo los construimos. Todas esas cosas tienen un impacto muy grande, y la gracia es que tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidad en donde los costos del diseño o los costos de cambiar las cosas en el diseño al principio son muy pequeños comparado con lo que significa construir, operar o mantener un edificio. Este es un ejemplo concreto de un hospital. Y obviamente vemos que el diseño cuesta 0, si el diseño cuesta 0,1, construcción va a costar 1, y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando aprovechamos esa ventana de oportunidad y colaboramos y usamos Lean? En general, lo que pasa es que podemos tener proyectos que terminan antes de tiempo y debajo del presupuesto. Esto es un estudio que hizo el Lean Construction Institute. Me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto, pero hay más probabilidad de éxito, más probabilidad de terminar adelantado y bajo el presupuesto. También, por otro lado, cuando colaboramos tenemos la posibilidad de generar innovaciones que al combinar muchas especialidades distintas, no solamente buscamos algo que sea un edificio que sea compatible, sino que sea óptimo, que podamos mirar desde muchas perspectivas. Quizás algunas veces podemos mejorar el exterior del edificio para ocupar un sistema mecánico que use menos energía, etcétera. Hay muchas oportunidades que inicialmente se pueden hacer y que tienen que ver con la colaboración y con la integración del proceso. Últimamente se usó este es un estudio de un profesor en Chile, y él hizo un estudio muy interesante que evaluó 2 proyectos y vio cómo se colaboraba cuando se usaba un proyecto tradicional de diseño, licitación y construcción, y otro proyecto que tuviera mucha más integración Lean, que es el proyecto B, y también que usara tecnología. Entonces, él midió la colaboración y midió la interacción entre las personas, cuántas reuniones asistían y cómo, y al final, en el fondo, lo que pasa, lo más importante es que aprendemos los unos del otro y que somos capaces de innovar. Les recomiendo
esa investigación de Rodrigo. Bueno, entonces, también, volviendo atrás, ¿cómo tomamos las decisiones en los proyectos de construcción? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo hacen ustedes? Les pregunto, y si quieren, si pueden tipearlo, lo pueden escribir. ¿Cómo están tomando las decisiones hoy día? A través de la investigación y de haber visto muchas cosas en la industria, no solo en Estados Unidos, pero también en Chile y en otros países, me toca ver dos cosas. No las tomamos, esperamos, y es muy frustrante, en el fondo, ver cómo el equipo se atrasa, uno ve que no se toman las decisiones, que las cosas necesitamos movernos, necesitamos tomar acciones, pero no están claras cuáles son las prioridades, no hay una estructura, nadie quiere tomar la decisión, o muchas veces hay demasiada información, muchos datos, y quedamos quedamos paralizados por el análisis. Y también lo que también veo mucho es que se habla mucho en las reuniones de que sí, tenemos que tomar esta decisión, y esto pasó, o esto es importante, esto también es importante, pero al final no hay una resolución. También hay otro escenario en donde sí se toman las decisiones, pero hay una sola persona o unas pocas que toman las decisiones por todo el proyecto, y al final es difícil implementarlas porque no se entiende por qué son, o simplemente no se aprovecha la creatividad de las personas y no estamos haciendo lo que es mejor. También al tomar decisiones, sobre todo dado el contexto actual de la industria de la construcción y todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta, no solo que es mejor monetariamente, pero también que es mejor para el medio ambiente en el largo plazo, para los usuarios, etcétera. Entonces necesitamos combinar factores. Esto no es solo, no es una decisión que podemos tomar solo por costo, sino que es una decisión que es multicriterio. Entonces, en ese sentido, lo que podemos usar es un método, un sistema que se llama Choosing by Advantages, que voy a explicar más adelante, y así podemos salir un poco de esta confusión o parálisis que en general vemos muy seguido en los proyectos de construcción. También muchas cosas que pasan en los proyectos de construcción es que tenemos puntos de vista distintos, sobre todo por nuestro expertise, por nuestras experiencias anteriores, por el contexto en que hemos vivido, por cómo cada uno de nosotros interpreta la realidad. De todas maneras, necesitamos puntos distintos y necesitamos también aceptar eso, y también ojalá que tengamos diversidad de puntos de vista al tomar decisiones, porque eso también ayuda con la innovación. ¿Por qué es importante usar un buen método de toma de decisión? Bueno, todos sabemos que nuestras decisiones generan acciones y esas acciones tienen consecuencias. Pero lo que no muchos de nosotros somos conscientes es que los métodos que usamos para tomar las decisiones afectan las decisiones. Por lo tanto, si las consecuencias importan, el método también importa. Y esto es algo que viene de una idea que hace Jim Surr. Entonces, ¿cómo tomamos mejores decisiones? ¿Qué significa que podamos tomar mejores decisiones? Esto viene de mi investigación, y lo que yo definí como algo que estaba muy alineado con Lean, y lo que necesitamos en todos los proyectos de construcción es que sea transparente. Necesitamos entender, crear un entendimiento compartido de por qué el diseño es como es, por qué, que tiene en el fondo la constructabilidad incluida, que tiene la mirada de futuro y más holística, y también necesitamos transparencia de cuánto valoramos las cosas versus cuánto cuestan. Es lo mismo y no están necesariamente ligados. Por lo tanto, necesitamos una separación de esos dos conceptos, del valor versus el costo. Y eso es muy importante en la industria de la construcción, porque estamos muy, muy acostumbrados a solamente mirar el costo y no tener el suficiente entendimiento de qué es el valor. Por otro lado, necesitamos considerar consenso, necesitamos ver de manera holística, encontrar qué es lo mejor
para el proyecto en general, no solo para mi contrato, para yo, en el fondo, o mi empresa, generar más recursos, sino que, y también lo que necesitamos que es no tener conflictos que sean innecesarios o innecesarias iteraciones. En el fondo, cuando no se crea consenso, lo que pasa es que se cuestionan muchas las decisiones y hay mucha iteración. Y lo otro es que necesitamos aprender y documentar esas decisiones para que podamos aprender y ayudar en las futuras decisiones. Entonces, en mi investigación, no les voy a aburrir, pero busqué muchos métodos de decisiones y los testé, y lo que encontramos al final, que el método que mejor se alineaba con estos requisitos de Lean para poder tomar decisiones colaborativas es este método que se llama Choosing by Advantages. Y este método fue desarrollado por Jim Surr, que está en esta foto. Ese es el libro que se publicó en 1999. Si pueden leerlo, lo pueden adquirir. Y Jim Surr trabajaba en el US Forest Service, y él tenía que lidiar con muchos stakeholders, con muchas partes interesadas, y inventó este método donde él genera este método que se llama Choosing by Advantages, o CBA. Y bueno, este método tiene 5 etapas generales, bien a grandes rasgos. Lo primero es entender cuál es la decisión que se va a tomar, quiénes están interesados, quiénes van a ser afectados. La segunda etapa es innovar, encontrar oportunidades de alternativas, evaluar qué soluciones en el fondo se pueden plantear para esta decisión. La tercera etapa es tomar la decisión per se, comparar las alternativas y entender cuál es la mejor. La cuarta etapa es reconsiderar, evaluar, bueno, incluir a todas las personas que tenía que incluir, a todas las perspectivas que tenía que incluir, tengo información nueva, etcétera. Y finalmente, la quinta etapa es implementar. Y esto está muy alineado con Lean, que busca uno de los principios, Lean, si es que al leído el Toyota Way, habla de algo que se llama Nemawachi, que eso significa tomar decisiones por consenso lentamente e implementar rápidamente una vez que se toman las. Este método también fue endorsado por Greg Howell en el año 2011, que mientras él era presidente del Lean Construction Institute. Y él tiene un challenge aquí que dice, si es que hay alguien más que cree que hay otro método que es mejor, por favor contáctenme. Yo mantengo ese challenge también. Si es que ustedes saben de alguna otra cosa, por favor contáctenme y conversamos. Bueno, esta es un poco mi historia, mi hoja de ruta de cómo descubrí o me encontré, en este caso yo estaba haciendo doctorado cuando aprendí sobre Choosing by Advantages a través de mis advisors, de mis profesores, y ahí en el fondo empecé a investigar, a hacer investigación para entender cómo funcionaba y cómo se puede implementar con las consideraciones de la sustentabilidad también. Ahí fue cuando trabajé en Gensler y empecé a ayudar a algunos a testear este método con diseñadores. Eso fue cuando me gradué, y después empecé a testearlo con otras alternativas y con otros métodos. Por ejemplo, la suma ponderada, que es algo que se usa mucho en construcción, y también tuve la oportunidad de probarlo en grandes escalas, en escalas a nivel ciudad para decisiones muy, muy grandes. También he tenido la oportunidad de enseñar este método en muchas partes distintas del mundo, en Estonia, ayudar a clientes también en Estados Unidos a tomar decisiones, y etcétera. Esta fue la última que hicimos en persona. En este caso hicimos un partnership con Annette Scholler y enseñamos en el IGLC de Irlanda. Y esto es con DPR, que también lo usamos muchas veces. Tengo también el año pasado se publicó este libro,
y ahí en el capítulo 10 se habla sobre Choosing by Advantages, y es un capítulo donde se explican los principios, y si es que necesitan, si es que quieren ver más cuál es la investigación y el estado del arte con respecto a qué es lo que se ha aprobado y no se ha aprobado con CBA, les recomiendo ese capítulo. De ese mismo libro, también en el fondo vemos que la investigación y la adopción de CBA también han ido subiendo a lo largo de los años, partió por algo en los 90 que no era muy conocido, y ahora es mucho más adoptado en los proyectos de construcción en el mundo y en Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué Choosing by Advantages? Bueno, porque es más colaborativo, más transparente, y separa esto, que es algo que les conté, que separa el valor del dinero. Y también ayuda a resolver conflictos y a colaborar. Hay muchas personas que necesitan usar CBA, pero necesitan también ser entrenadas. No es algo que se haga de un día para otro, sino que hay que usar un poco de tiempo para entenderlo. Acá les voy a explicar un poco cuáles son los métodos, hay varios métodos de CBA, pero el que en el fondo va paso a paso es el método tabular, y estos son los diferentes pasos. Les voy a dar un ejemplo más adelante, así que no me voy a detener ahí, pero también les quiero contar de que CBA tiene principios, tiene modelos, tiene métodos, y esto es un resumen de cuáles son los principios. Y uno de los principios primero es creer que sí nuestras decisiones importan, que los métodos que usamos para tomar las decisiones importan, y también que el vocabulario que usamos para tomar las decisiones importa. Y en ese sentido, GYMSURE nos ayuda a entendernos entre las distintas partes interesadas al definir claramente algún vocabulario. Entonces, él habla de factores, de alternativas, factores, criterios, atributos y ventajas. Las alternativas son las dos o más cosas de las cuales se va a elegir. Los factores es algo que es más general, es algo que va a ayudar a entender qué vamos a evaluar. Por ejemplo, si queremos elegir entre dos autos, cuánto combustible usan como idea puede ser un factor. El criterio es lo que nos ayuda a hacer el juicio de valor, que es más kilómetros por litro es mejor, por ejemplo, para el rendimiento de un auto, y el atributo sería la característica o cómo un auto específico rendiría con respecto a ese criterio. Y la ventaja siempre es la diferencia beneficial entre dos atributos de una alternativa, donde una siempre es la peor. Entonces, si tenemos más de una alternativa, siempre comparamos con la peor. Aquí hay una ventaja de juguete, solo para que entendamos el vocabulario. En CBA siempre hablamos de ventajas y no de ventajas y desventajas, porque en el fondo son lo mismo. Si nosotros pensamos que para jugar básquetbol ser más alto es mejor, por ejemplo, no queremos contar la ventaja de Yao Ming y la desventaja de Michael Jordan, porque es la misma diferencia, es el mismo un pie y un inch de diferencia. Entonces lo que vamos a hacer es siempre contar el lado positivo, que es la ventaja de uno, porque siempre podemos contar, así contamos las diferencias una sola vez. Con esto es importante que recordemos que no se puede elegir por ventaja o desventaja, porque si no vas a estar contando dos veces las mismas diferencias. Y de nuevo acá lo que queremos identificar en CBA es identificar qué diferencias, qué ventajas entre las alternativas son importantes, y lo que hacemos es tratar de entender cuáles son esas ventajas que podemos medir, y después al final hacemos la parte que es más subjetiva, que es entender qué tan importantes son esas ventajas.
Bueno, aquí les voy a dar un ejemplo que me ayuda mucho. Lo que hacemos en CBA es, si es que lo pensamos ordenadamente, primero es identificar las alternativas o crearlas, algunas veces, definir los factores que vamos a usar, las ideas generales para comparar, después definimos cuáles son los criterios, y algunas veces esos criterios son requeridos y otras veces son solo cosas que queremos. Después hacemos una investigación para entender cómo se comportan, cuál es el atributo de las alternativas para cada factor. Después identificamos las ventajas. Del número 6 identificamos la importancia de esas ventajas y finalmente evaluamos el costo versus la importancia de las ventajas. Ok, vamos rápidamente a un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo súper simple. Esto es, pónganse en este contexto, se me perdió mi iPhone, mi celular, hace un par de años atrás, y cuando tenía que comprar otro, estas eran las alternativas que estaban disponibles en el mercado. No consideré todos los celulares disponibles en el mundo, hay muchos más, pero esta fue la decisión que tomé en ese minuto y encontré que era muy, muy buena para ejemplificar el uso de CBA. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene que elegir este modelo, un iPhone 7 versus un iPhone 7 Plus? En este caso, había muchas cosas que diferenciaban las alternativas. Número uno, la más obvia, el porte que tiene cada uno. Uno tiene 4.7 inches y el otro tiene 5.5 inches. Lo otro que es importante era que no era importante, hay cosas que no eran importantes, como por ejemplo el color del celular. Uno los puede encontrar cualquiera de las alternativas en cualquier color o en cualquier capacidad. Entonces eso no me ayuda a diferenciar las alternativas, por lo tanto no lo considero en la decisión. Entonces pienso, ¿qué cosas más sí me ayudan a diferenciar? Y como les dije, la dimensión ayuda a diferenciar el peso de cada uno, la resolución de la pantalla. Hay uno que tiene cámara zoom y otro que no, y lo que también, después de algo de investigación, era muy diferente, era el tiempo de duración de la batería. Y eso resultó ser una gran ventaja. Entonces lo que hacemos acá en CBA es identificamos cuáles son los atributos, esto es cuáles son las características de cada uno. Después el siguiente paso es las ventajas. Entonces la ventaja del iPhone 7 es que tiene 0.8 inches menos, es 50 gramos más liviano. Y eso sería. Por el otro lado, el iPhone 7 Plus tiene la ventaja de que tiene 75 ppi más de resolución de pantalla, tiene 2x de optical zoom versus nada, y tiene 7 horas más de batería para hablar y usar internet. Por lo tanto, ahora entiendo cuáles son las decisiones, cuáles son qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me importa más. Ahora es la pregunta siguiente, que es la importancia de las ventajas. Y para eso pienso en cuál es la ventaja más importante y después eso la uso para comparar con respecto de las otras. Entonces, en este caso, lo más importante que más diferenciaba estos celulares era al final el tiempo de uso de batería. Entonces eso era lo más importante para mí. Y después lo otro que encontraba muy bueno era tener optical zoom. Y finalmente el 0.8 inches más pequeño era importante, pero no tan importante como tener optical zoom o las 7 horas más de tiempo. Entonces así estamos creando una escala. Y el peso, la diferencia en peso y la diferencia en resolución, la verdad es que era muy pequeña y no iba a ser capaz de darla o de notar la diferencia. Por lo tanto, no tiene importancia de ventajas muy grandes. En la práctica, ¿cómo hacemos eso cuando no es solo una persona la que toma la decisión? Bueno, hay un proceso de discusión, hay un proceso de conversación en el que vemos, bueno, cuáles son las ventajas. Hasta ahí es súper fácil ponerse de acuerdo, pero en la parte de importancia de las ventajas es donde tenemos que escuchar argumentos, tenemos que tratar de volver a pensar, bueno, ¿qué diferencian las alternativas? Si
hacemos entonces, llegamos a un acuerdo en la importancia de las ventajas, lo que podemos hacer es sumar esa importancia de las ventajas y crear una escala. Ahora, sabemos que hay una diferencia en costo entre las distintas alternativas, pero también ya en este minuto entiendo cuál es el valor de cada alternativa. Por lo tanto, ahora puedo comparar el valor versus el costo. Entonces, entiendo que en este caso, para esta decisión, la alternativa que tenía mayor valor también cuesta más. Y la diferencia en precio en ese tiempo eran $100 y ahora, pero entiendo cuál es el valor de cada una. Entonces ahora puedo tomar una decisión informada. Entonces me tengo que preguntar, bueno, primero, tengo el presupuesto para comprar estas alternativas. Si es que sí lo tengo, ¿qué es lo que puedo hacer con la diferencia en dinero que podría ser más valioso? Y la verdad es que no, en ese minuto no había nada que valorara más que esas ventajas que tenían este celular, por lo tanto elegí el más caro que tenía mejores ventajas. Y así en el fondo uno puede explicar la racionalidad o por qué tomamos esa decisión o crear ese entendimiento común. Algo que es muy importante es que las decisiones no siempre se basan en la importancia de las ventajas, no en la importancia de los dólares o del costo. Y eso es algo que nos cuesta mucho entender en la industria de la construcción. Bueno, eso es la teoría, a bien grandes rasgos, un ejemplo fácil de cómo implementar CBA, espero que lo hayan entendido. Ahora les quiero contar algunos casos de estudio de proyectos de construcción, de cómo esto se aplica en la práctica. El caso número 1 es un ejemplo de un proyecto en Estados Unidos en el cual estaban tratando de elegir un sistema estructural. En este caso era un laboratorio y que estaban tratando de comparar una estructura de madera versus una estructura de acero. Si explicamos los pasos anteriores de CBA, nos damos cuenta que en este caso, que era un laboratorio, ellos tenían muchos planes de cambiar el laboratorio en el tiempo por propósitos de investigación. Por lo tanto, habían muchas ventajas de la estructura de acero y solo una ventaja de la estructura de madera. Por lo tanto, en este caso era fácil la decisión, había mucha más importancia y ventaja de la estructura de acero versus la de madera, pero en el corto plazo era más caro la estructura de acero, pero como en este caso, como se hizo la conversación con el mandante o con el owner, en el largo plazo era más barato y por lo tanto era fácil tomar la decisión de que es lo más barato en el largo plazo. Este es otro caso de estudio. Este es un caso de estudio donde mientras trabajaba antes de DPR, cuando trabajaba en esta empresa consultora, y lo que hicimos fue ayudar a un proyecto de construcción en que estaban bastante parados con su proceso de toma de decisión, y lo que hicimos fue implementar CBA con A3 y empezar a crear una estructura de cómo se iban a tomar todas las decisiones y estas se tomaron 24 decisiones mientras nosotros estábamos en el proyecto y empezamos a medir también cómo el presupuesto iba disminuyendo a través de la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Estaban los ingenieros mecánicos, el arquitecto interior, exterior, etcétera, y el mandante. Entonces, aquí, como pueden ver, hubieron decisiones en las cuales se encontraron soluciones que eran más baratas y que no necesariamente significaba que el valor se reducía. Y también habían algunas instancias en que el equipo decidía gastar más plata para ese ítem que en el fondo añadía el presupuesto, pero en el largo plazo, en este proyecto se ahorraron alrededor de 10 millones de dólares. Bueno, este es
es un caso estudio que presentamos y en el Lean Construction Institute, y también hay un paper asociado. Y lo que pasó fue que las decisiones empezaron a quedarse, a hacerse permanentes, no se cambiaban en el tiempo porque el equipo en el fondo entendía por qué estaban tomando las decisiones y se les preguntaba los datos, los atributos a quienes eran los que tenían el expertise. Entonces, de esa manera, el cliente sentía que estaba tomando decisiones informadas y el proceso de diseño fue mucho más ágil. En este caso se midieron el ahorro, 9.7 millones de dólares, que eran como 10.9% del presupuesto inicial, y también medimos cuánto tiempo se gastaban en tomar las decisiones, y eso también iba bajando a medida que el equipo iba siendo más experto en usar este método. También hay muchos, estos son otros casos de decisiones de DPR. En DPR estamos usando CBA para distintas etapas. Y una de las cosas más innovadoras que nos han pasado hace poco es que ahora tenemos clientes que nos han pedido que usemos CBA para el proceso de propuesta, que eso ha sido bien interesante. Obviamente durante el diseño hemos usado CBA para muchos proyectos, muchas decisiones, también durante la construcción, y también estamos creciendo en la documentación y entender a nivel de empresa cómo esas decisiones, que hemos ido aprendiendo a través de esas decisiones. Y también usamos este proceso para algunas decisiones internas, sobre todo cuando estamos en decisiones grandes en que hay muchos departamentos interesados, o hay desarrollos nuevos que la empresa quiere, en el fondo hay recursos limitados y queremos ver cuál es la mejor idea a desarrollar. Esto es un ejemplo para un proyecto en DPR donde se compararon distintos sistemas de muros de vidrio que se montaba, que se movía. Entonces ahí comparamos distintas alternativas, y en este caso esos son todos los factores que se consideraron, los criterios, y en este caso la alternativa 3, que es esta que es más roja, era la mejor alternativa y la que se decidió, porque si bien no era la más barata, era la que mejor, la que más valor le da al cliente, pero tampoco era la más cara. Entonces, obviamente era la mejor desde el punto de vista de valor, y bueno, en este caso el cliente estaba muy contento de poder entender todo el proceso de decisión, y también se apoyó con los arquitectos para entender qué era lo que realmente se valoraba para este proyecto. Esto es otro ejemplo que es donde se usa donde decidimos como DPR qué sistema de ERP usar para DPR en Europa. Y también, bueno, aquí había muchos departamentos involucrados, y lo que fue más interesante para mí sobre esta decisión fue que sí, el departamento de operaciones valoraba más algunas cosas sobre el software, y el departamento de finanzas otras cosas, y no había, y habían en el fondo había que ponerlos todos en una sala y entender cómo funcionaba el software como un todo, y considerando todos los departamentos involucrados. Entonces, de nuevo, el punto de la colaboración es muy importante. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que, bueno, muchas decisiones en la industria de la construcción, tenemos que ser proactivos y tomar acción, educarnos para poder ayudar a tomar decisiones, los tomas de decisiones, los métodos que usamos y nuestra estrategia para tomar decisiones colaborativas importa, y hacen una diferencia, y podemos hacer, si usamos CBA, podemos tomar decisiones de una manera transparente y ayudar a generar consenso. Y también pensando desde una forma más holística, ¿cierto?
Bueno, aquí tengo algunos datos, si es que quieren aprender más. Les dejo esta página web que se llama Collab Decisions, donde tenemos un resumen muy bueno, creo yo, de toda la investigación que se ha hecho con respecto a CBA en la industria de la construcción, y también compartimos videos y webinars. También, bueno, les dejo el capítulo del libro que les mostré antes, el capítulo 10, que habla sobre toma de decisiones, lo escribí yo, y también se los recomiendo. El libro en general es muy bueno, tener lo último en investigación de Lean Construction. Ahí está el libro. Y bueno, preguntas, comentarios. Muy bien, doctora Paz, la verdad ha sido una charla muy interesante, muy completa, la verdad, acerca de cómo podemos desarrollar ambientes colaborativos y beneficiarnos o beneficiar al proyecto en ese sentido. Te agradezco enormemente la colaboración, ha sido muy, muy interesante, y también hago el exhorto a los participantes en esta masterclass que se transmite a nivel Latinoamérica. Si hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran expresar directamente a nuestra ponente estelar, con todo gusto podemos atenderlas. Tenemos el chat habilitado, y también, si me lo solicitan, podemos activar micrófono para platicar acerca de los temas que ustedes vean que les resulten de interés en torno a los proyectos colaborativos o el entorno colaborativo para la gestión de proyectos. Y bueno, yo quisiera empezar, doctora Paz, si me lo permites, con una pregunta como obligada. ¿Cómo trabajas en un entorno? ¿Cómo gestionas un trabajo integrado cuando tienes diferentes culturas coincidiendo en un solo proyecto? Sabemos que tienes proyectos, como lo he mencionado, en diferentes partes del mundo, pero la pregunta obligada es, ¿cómo coincidir diferentes culturas o diferentes intereses? Sí, muy, muy buena pregunta, Juan Francisco. Bueno, la verdad es que, primero que nada, tomando en cuenta todo, tratando de incluir las distintas culturas, las distintas perspectivas. No, uno no puede descontar las distintas perspectivas, y en términos de diversidad, los proyectos de construcción son muy diversos. Por lo menos acá en Estados Unidos, también, bueno, en Europa tenemos un proyecto que tenían como 20 lenguas distintas en un solo proyecto. Y bueno, la recomendación que yo creo que les puedo dar es tener un proceso formal, hacer claro cuándo la gente puede participar, cuál es el proceso. Cuando aplicamos CBA, por lo menos en DPR, estamos tratando de ser transparentes con, si bien tú puedes tener un comité que toma la decisión, es importante que ese comité se alimente de los demás y que les comunique a los demás dónde estamos, en qué proceso vamos. Mira, les puedo decir, mira, estamos considerando estas alternativas. Después puedo decir, mira, estos factores son importantes. ¿Creen ustedes que se nos olvidó algo? Pueden decirnos qué más podemos agregar. En el fondo, siempre uno tiene que crear la oportunidad de ser inclusivo al final. Es correcto. Muy, muy buena respuesta. Muy bien, te agradezco. Tenemos un comentario también de parte de Ricardo Hernández. Nos dice, ¿qué nivel de impacto debe tener un cambio o una acción para implementar un proceso como el ejemplificado? Pues es una muy buena pregunta. Bueno, hay muchos... si entiendo bien la pregunta, es como si es que se justifica este proceso, si es que tengo un impacto económico quizá para implementar este proceso. Si bien yo creo que es difícil de medir el impacto económico o el aumento en valor de cualquier cosa que cualquier implementación Lean. Yo creo que todos sufrimos lo mismo, que es muy difícil de decir, bueno, esto hubiese pasado si es que no hubiésemos hecho esto. No podemos correr dos mundos paralelos para demostrar exactamente qué es lo que hubiese pasado. Pero sí sabemos, y yo creo que todos nosotros entendemos y está bien documentado todos los problemas que tenemos, si es que seguimos haciendo lo mismo. Entonces, la idea es, bueno, ¿por qué no probar? Y muchas veces hay que probar y hay que
cualquier persona que haya participado en un proyecto de construcción le ha tocado sufrir la desalineación, la falta de comunicación, la falta de confianza en cuanto a qué es lo que se puede hacer. Entonces yo creo que algunas veces tenemos que apelar a la lógica y el sentido común y no esperar de medir exactamente cuánto plata o cuánto dinero, cuál va a ser el valor económico para actuar y cambiar las cosas ahora y ver en el fondo en el largo plazo. Claro, claro que sí. Muy bien, un comentario más de parte de Jaime Guzmán Delgado desde Punta Arenas, en Chile. Nos comenta si has tenido algún tipo de valoración acerca de la resistencia al cambio cuando estás implementando ese tipo de proyectos en tu entorno. Sí, de todas maneras, bueno, muy buena pregunta y saludos a Punta Arenas, Chile. Bueno, la resistencia al cambio es algo que es bien fuerte en nuestra industria, es algo que todos tenemos que lidiar con las diferencias en las perspectivas y, y, bueno, lo más, eh, lo que en el fondo pues, se pueden tomar distintas estrategias, si bien uno puede ir de arriba hacia abajo y decir, bueno, convencí al jefe y el jefe dijo eso es lo que tenemos que hacer, eso en general no aguanta mucho en el tiempo, no es algo que se pueda mantener. Uno, por lo menos mi visión es como explicar, entender cuál es la resistencia, educar, harta paciencia y muchas veces las personas no se imaginan cómo esto podría funcionar o no creen que podría funcionar en su proyecto y algunas veces mostrar ejemplos o entender o tener algún intermediario, algún par que pueda ayudar, que haya sido que haya ya visto en el fondo el beneficio, el otro lado de la moneda puede ayudar. Claro, claro Esas que son sí. algunas estrategias. Y si es que descubren algo mejor, también cuéntenos, porque yo creo que es algo que todos sufrimos con eso. Sí, 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 es una condición muy natural. Bueno, nos ocurre más en Latinoamérica. Tenemos cierto temor a lo desconocido, un poquito de miedo a lo que puede venir. No sé cómo ha sido tu experiencia ya en proyectos más con trabajadores americanos o en un entorno no tan latinoamericano, pero como tú lo dices, es una condición natural del ser humano. De repente no están tan abiertos a la oportunidad de cambio. Nos comenta Jaime Guzmán, dice, desde luego que sí, se comparte para mejorar entre todos. Gracias, Paz, desde Punta Arenas. Compatriota tuya, Paz. Compatriota. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Muy bien. Hago también un exhorto, si alguno de los asistentes tiene algún comentario, igual a través de nuestras redes sociales. Sé que nos están escuchando a través de Facebook, YouTube, Twitter. Si hay algún comentario, con todo gusto lo puedo leer aquí para que nuestra ponente estelar de esta noche nos platique un poquito acerca de su visión particular con respecto a los temas que ustedes le requieran. Bueno, mientras recibimos algunas preguntas, Paz, si me lo permites, voy a tomar control de la pantalla. Sí. Voy a regresar a la pantalla original de la promoción de este evento, donde aparece tu imagen, el título de la conferencia, pero en particular porque quiero entregarte a nombre de Lean Construction México un reconocimiento. Nuestro reconocimiento tiene personalidad, le llamamos Lean Construction Influencer y se otorga en reconocimiento de participación a la doctora Paz Arroyo por su valiosa participación y enriquecedora aportación como ponente en el ciclo de conferencias Lean Construction México Masterclass. Te agradezco las experiencias compartidas. Ciudad de México, en México, agosto 2021, y firma tu servidor, Juan Francisco Pérez, director general de Lean Construction en México. Ahí está, doctora Paz Arroyo, pues un reconocimiento de parte de esta comunidad por el tiempo que nos has dedicado, por concentrar la información como lo has hecho y lógicamente por ayudarnos a crecer profesionalmente y poder aplicar eso en nuestros proyectos. Muchas gracias, Juan Francisco. Un honor recibir el reconocimiento de ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, sigo haciendo el exhorto, pues si alguna de las personas que nos están escuchando tiene alguna duda, algún comentario que quiera expresar, somos oídos para poder escuchar o entender su mensaje. Dice Luis Muñiz,
Felicidades, doctora Paz, por la plática. En la industria de la construcción hay mucho empirismo y como lo menciona, todo aporte a mejorar las decisiones del día a día son bienvenidas y nos hace la promesa de que va a estudiar más. ¿No? Muy bien. Muy bien, ya, me interesa, me parece increíble. Hay que como buen eh, eh, practicante de Lean, estamos todos aprendiendo. Aquí no hay nadie que sepa todo, somos todos estudiantes eternos. Así que muy buen mensaje, Luis. Quería preguntar, Juan Francisco, ¿en México tú has visto implementación de CBA en algún proyecto? Mira, a nivel Latinoamérica, tú sabes que hay dos países que marcan tendencia. Uno es Chile propiamente y el otro es Perú. De ahí en el resto, en Latinoamérica, son proyectos incipientes, son proyectos aislados. Generalmente son, en México, quien mejor avanza la aplicación de los proyectos Lean están en el sector industrial. Todas las bodegas, todas las factorías donde se van a producir electrodomésticos o vehículos. Esas bodegas industriales tienen muy buen nivel de Lean Construction, están aplicando BIM, pero ya hablar de este tipo de herramientas de selección por ventajas o hablar un poco de Virtual Design and Construction, todavía no llegan del todo. Hay proyectos aislados, muy específicos, pero no es algo como para poder documentar ahorita, mmm, salvo por ahí algunos casos muy específicos, pero en general nos falta todavía camino por recorrer. Perfecto. ¿Mm? Bueno, hay un curso que desarrollamos en la Universidad Católica con el doctor Luis Fernando Larcón, que está en la plataforma de Coursera, que en el fondo explicamos los muchos métodos de Lean Construction, que también se los recomiendo mucho. El curso se llama Camino a la Excelencia en Gestión de Proyectos, y están en la plataforma de Coursera y está en español. Por lo tanto, sé de mucha gente en Chile y en Perú que lo han usado, como tú bien dices, que sí han usado en CBA, y definitivamente es una práctica que está creciendo y que los invito de todas maneras a atreverse a probarlo en sus proyectos. Una recomendación es partir con una decisión que no importe mucho. No vayan a la decisión más importante de la vida, vayan a algo que sea simple, que puedan manejar, que las consecuencias no sean muy grandes, y ahí aprendan y practiquen. Eso es algo que Jim Stewart también dice cuando le enseña, que tiene mucha razón. No se vayan a la decisión más difícil para partir. Claro, claro, claro. Muy bien. Tenemos un comentario de parte de Ricardo Hernández. Nos dice, ¿hay forma de tomar decisiones de gran impacto que deba ser de forma rápida? Es decir, por premura no se puede hacer algo así como algo, no Sí, sé. bueno, sí, esa es una muy buena pregunta. Obviamente nosotros hay situaciones en que el tiempo es limitado y que no podemos tener todos los datos, y uno en ninguna decisión uno tiene cer- ah, certeza absoluta de qué es lo que va a pasar. Muchas veces nos encontramos con que la performance o el desempeño o atributos que pensamos que eran específicos no se comportan de la manera que previmos. Entonces, siempre está ese riesgo, pero en el caso de Choosing by Advantages, uno puede usar los principios de Choosing by Advantages sin tener que hacer el método tabular y poner los atributos y las ventajas y escribirlo todo. Entonces, de las cosas que se pueden hacer para pensarlo más rápido, si es que tienes poco tiempo y ya entiendes el problema, tú puedes listar, si tienes solo dos alternativas, por ejemplo, tú puedes listar automáticamente las ventajas y puedes entender qué set de ventajas es más importante. Eso se puede hacer mucho más rápido, pero sí te recomiendo que en el fondo que al menos escribas las ventajas de cada alternativa. Eso se puede hacer solo si es que tienes dos alternativas. Y, y bueno, y también otra cosa que hay que hacer es aprender a juzgar el tiempo, cuándo se tienen que tomar estas decisiones, ¿es realmente que no tenemos tiempo? Tenemos que también algunas veces crear ese espacio y convencer a los directores de proyecto o al mandante de que, mira, en realidad no sabemos qué va a ser mejor. Entonces, tú puedes decir, sí, bueno,
tiremos una moneda y tomemos una decisión y veamos qué es lo que pasa y podemos hacer eso. Pero esa es una buena estrategia para lo que estás haciendo. Y algunas veces, si es algo que es muy incierto, bueno, quizás sí hay que irse por un camino, probar y después ser capaz de devolverse. Entonces, depende de las circunstancias, la verdad. Claro. Pero sí el mensaje que quería decir era CBA sí se puede usar de manera más simplificada. Pero no les recomiendo partir por ahí, les recomiendo ir por el camino largo, por las cosas simples y después pueden empezar a saltarse pasos. Claro, claro, claro. Ir a la segura, un poquito más con paso Ujú. firme. Muy bien, nos comenta diseño y construcciones. Dice, saludos a Link Construction México, en especial a la doctora Paz, por la exposición desarrollada en esta masterclass. Mi pregunta es la aplicación de toma de decisiones con este sistema. ¿No conlleva errores de cálculos o de dirección? No sé si entiendo muy bien a qué se refiere con errores de cálculo de dirección. Bueno, si uno tiene la información correcta y considera a las personas eh, correctas, disminuyen las probabilidades de error. Ahora, que sea 100% infalible y que sea la mejor decisión, eso ningún método lo va a garantizar, porque en el fondo hay incertidumbre sobre el futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, lo que queremos hacer es sí podemos evaluar es que el proceso de toma de la decisión fue lo mejor que pudimos hacer y, y usamos la mejor información que pudimos usar al incluir a las personas que teníamos que incluir y entender esa información. Eh, no hay la decisión per se, las decisiones por se, muy pocas decisiones se pueden calcular con todas las variables en el fondo y tener todo absolutamente calculado. Es como, yo sé que es el sueño de los ingenieros, pero cuando hablamos de proyectos de construcción donde tenemos variables estéticas o variables de usabilidad o hay cosas que, que realmente necesitamos las opiniones expertas de distintas partes y hay simplificaciones que tenemos que hacer. Eh, eso. Muy bien, muy bien. Nos comenta Ricardo Hernández, entre valor, costo, tiempo, calidad, en su opinión, ¿hay uno de mayor importancia usualmente o depende de la situación? No, no hay una, en mi opinión no hay mayor importancia, son cosas que eh, en CBA lo que siempre hacemos es tener el costo separado y el tiempo también yo lo trato de mantener separado. ¿Por qué? Si estamos hablando de proyectos de construcción, el valor depende de quién está evaluando, pero el valor de una casa, por ejemplo, de cómo tú vas a sentir esa casa si tú estás construyendo tu propia casa, si es cómodo o no es cómodo para ti, para tu familia, para las actividades que tú estás pensando que quieres hacer en tu casa, cuánto te costó y cuánto tiempo tomó, no es algo que va a perdurar en el tiempo, que va a afectar cómo tú valoras esa casa. Es un recurso que tenemos. Tenemos recursos limitados de tiempo y de dinero, pero no es el valor per se de la casa. Entonces lo que queremos en CBA es tratar de separar esas variables y, y no hay siempre una cosa que sea más importante que la otra, es siempre dependiendo del contexto y de las diferencias de las alternativas. Muy bien, ahí está muy clara la respuesta. Pues bueno, doctora Pazarroyo, te agradezco nuevamente. Estoy dejando en pantalla el reconocimiento donde pues bueno, se honra tu participación y de igual forma voy a dar un par de mensajes a la comunidad que nos está escuchando en Construction México para que todos aquellos que deseen mantenerse en comunicación constante, que quieran recibir información de documentos técnicos o de los próximos eventos, aprovechen este momento. Estoy colocando un código QR para que hagan el scan con su celular móvil y les permita entrar directamente a este grupo de WhatsApp y compartir contenidos, preguntas, interactuar y aprender de forma
colaborativa, como lo hemos venido analizando en esta ocasión. De igual forma, si alguno de ustedes tiene interés en conservar una constancia académica de este evento, hagan el scan nuevamente de ese código QR. El sistema les va a pedir que registren su nombre y el título de la conferencia, y a la vuelta de correo, máximo 24 horas, tendrán ustedes este documento como certificado de participación de esta charla tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Bueno, muy bien. Tenemos una pregunta más de parte de Diseños y Construcciones, doctora Paz. Dice, muchas veces las tomas de decisiones se aplican en torno a la reingeniería administrativa en determinada obra. Es similar, ya que se prioriza tiempo y costos. No sé si tengas una opinión ahí al respecto. No estoy segura si es que entiendo la pregunta. Reingeniería administrativa no es un concepto que me suene. Es cuando estamos tratando de optimizar un proceso. No sé a qué se refiere con ese término. Sí, vamos a pedirle a Diseño y Construcciones nos amplíe un poquito más el contexto de la pregunta para darle cabida a respuesta, formal respuesta. Muy bien, pues bueno, en general hemos tenido muy buenas opiniones, hemos tenido también muy buena participación y pues bueno, eso habla del valor en todos los sentidos de nuestra ponente estelar que tenemos esta noche. Doctora Paz, te quisiera pedir nada más ya por último y a punto de cerrar la transmisión, si nos pudieras dar un mensaje corto, un exhorto, una motivación para aquellos que todavía no estamos dominando esta metodología o que apenas estamos aplicando recién, ¿cómo podemos mantenernos firmes en este propósito y no morir en el intento, como dicen por ahí? Bueno, primero que nada, yo creo que lo más importante es lo que están haciendo aquí ahora, que es generar comunidad. Tratar de cambiar las cosas solo es muy difícil. Uno siempre necesita apoyo, necesita darse cuenta de que muchas veces las barreras a las que nos encontramos en las empresas o en los proyectos son las mismas. Otro colega en otra empresa o otra persona en otro país o dentro de su misma comunidad. Yo creo que algo que es muy importante es seguir siendo parte de esta comunidad y seguir siendo estudiantes, mucha paciencia, mucha fuerza. Lo que están haciendo es importante y tiene un impacto muy, muy fuerte en la industria y en el futuro de cómo nuestras ciudades se van a ver. Así que mantengan esa visión en la mente y apóyense los unos a los otros. Yo creo que es la única forma de salir adelante. Así es, así es. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias nuevamente, doctora Paz Arroyo. La verdad ha sido una charla muy interesante, ha generado una gran convocatoria y muy buenos comentarios en torno al tema que nos has platicado el día de hoy. Ya por temas logísticos, tenemos que cerrar la transmisión, no sin antes agradecer también a los participantes, haberse dado la oportunidad de estar esta hora escuchando esta conferencia internacional emitida desde Estados Unidos para toda Latinoamérica y pues nada, agradeciendo estar siempre presentes, como nos comenta la doctora, generando comunidad y invitándolos para que en las próximas ediciones también estén presentes, se conecten y compartirles el material en cuanto este esté disponible. Muy bien, doctora Paz, muchas gracias, que pasen muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Juan Francisco, que estén muy bien. Gracias a todos los participantes, un abrazo a todos, nos vemos también en la próxima ocasión. Hasta luego, cerramos transmisión.